Shalom, amados, qué bendición estar con ustedes una vez más en este Shabbat para conocer más de las Escrituras, para que podamos nosotros profundizar más en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Y pues bueno, vamos a dar inicio a una siguiente paracha más y seguimos estudiando el libro de Levítico, conocido en el hebreo como el libro de Vayikra. Una vez más, una disculpa por haber subido el video lo que es un poquito tarde. Yo sé que ustedes lo están viendo muy avanzado lo que es el Shabbat. Algunos lo están alcanzando a ver a mediodía, otros ya a la salida del Shabbat, lo que viene siendo la despedida del día de reposo. Pero he tenido muchas complicaciones en lo que es en mi trabajo y eso me ha impedido bastante poder avanzar en lo que es prepararla para ya con tiempo para que la puedan ustedes ver pues vaya en lo que es el Kabbalah Shabbat el viernes por la tarde o el sábado por la mañana, pero con la bendición del Padre estamos aquí. Y otra cosa que traigo ahorita es que necesitamos avanzar en este estudio el día de hoy, porque en estos momentos cuando estoy grabando tengo un temor, pero no es un temor personal o un temor humano, sino que mi temor es que en este momento falle lo que es el sistema eléctrico, porque estamos en una temporada aquí en Reynosa, Tamaulipas, en México, que es temporada de tormentas. Entonces cuando hay tormentas lo que son bien fuertes, comienzan a haber fallas eléctricas y ustedes de repente ven que las pantallas se empiezan a apagar o que la iluminación comienza a fallar. Es porque hace más de una hora ha estado empezando a tronar bien fuerte el cielo. Anoche hubo una tormenta muy fuerte que hizo vibrar lo que es literalmente mi casa y no pude dormir bien, entonces traigo malas horas de sueño atrasado, traigo cansancio laboral, pero estoy muy contento en medio de todo eso. Estoy muy feliz que mi Padre siempre está al frente de cada situación, de cada circunstancia. Me siento muy agradecido porque Él me concede estar aquí con ustedes compartiendo lo que Él me da en su palabra, lo que Él pone en mi corazón y sobre todo lo que yo le ruego con toda mi alma es que me sostenga y que me muestre en su palabra para yo compartirles a ustedes la palabra del Eterno, no compartirles mi opinión, no compartirles una cosa, una doctrina de hombres, sino transmitirles pura y solamente la palabra de nuestro Rey. Y esta ocasión vamos a estudiar dos parashá en uno. ¿Por qué vamos a estudiar dos parashá en uno? Lo que pasa es que la segunda parashá, que es la parashá Kedoshim, que significa sean santos o santifíquense en el hebreo, es una parashá muy corta. Entonces, lo viable es mejor aquí introducir dos parashá en uno y vamos a ir avanzando a pasos agigantados a tomar los versículos más esencia de cada una de las parashá y poder reunirlas en un solo análisis, en el análisis del día de ahora. Entonces, hoy vamos a mirar la parashá Ahareit Mot. Ahareit Mot es lo que quiere decir al acontecer o al después de la muerte, y lo vamos a unir con la parashá Kedoshim, que significa santifíquense o que estén en santidad. Entonces, el día de hoy estudiamos la parashá número 29 y número 30 de Loaf, del calendario hebreo, que inició en octubre de 2014 y que dio inicio al ciclo anual 5775 desde la creación del mundo. Entonces, hoy vamos a tener la parashá Aharei Mot u Kedoshim. Es el nombre que lleva al fusionar estas dos secciones o estas dos porciones de la Torah. Y la base bíblica la vamos a encontrar en el libro de Levítico desde el capítulo 16 hasta el capítulo número 20. Eso es todo lo que nosotros podemos abarcar en estas dos parashá. Si ustedes ya leyeron en sus casas entre semana, en cada uno de los días, en domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, las aliyahs, entonces para ustedes va a ser mucho más sencillo ubicarse en el tiempo en el que vamos a estar leyendo nosotros acá las porciones, los pasajes. ¿Por qué? Porque cuando ustedes avanzan con la lectura de la aliyah, hacen más sencillo el análisis, hacen más práctico el poder entender qué es lo que vamos a hablar acá. Y tenemos un cierre, un haftará en Ezequiel 22, verso 1 al verso 19. Esta parashá inicia diciéndonos en el capítulo 16, en el verso 1:
El Eterno habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron a la presencia del Eterno y murieron. En la parashá anterior, nosotros habíamos visto una parte, una sección allí, donde Nadab y Abiú habían presentado fuego extraño. Hablamos de las diversas interpretaciones que significaban, llevar fuego extraño a la presencia del Eterno. Entonces, quiero explicarles este punto o recordarlos un poco para que puedan comprender por qué inicia esta parasha diciendo que el Eterno habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón. O sea, estas indicaciones que el Eterno le da a Moisés para que lo transmita a los hijos de Israel, fue justamente después o enseguida cuando Nadab y Abiú murieron por aquel fuego que salió de parte de la Shejinah, de parte de la presencia divina. En este capítulo 16 de Levítico, nosotros vamos a ver las previas y las precisas indicaciones para el día de Yom Kippur, el día de la expiación, el día del perdón. Este capítulo habla detenidamente de las cosas que se debían de hacer y lo que no se debía de hacer, lo que es y lo que no es el día de Yom Kippur. Yom Kippur lo que se entiende es día de la expiación o día del perdón. Pero en cuanto a este versículo primero que acabamos de leer, Rashi nos señala que fue el mismo día en que murieron, es decir, el primero de Nisan o el primero de Aviv. Habíamos dicho en la parasha anterior que el día cuando habían transgredido Nadab y Abiú había sido el día primero del día de Aviv, es decir, en el día que se inauguraba el calendario hebreo. Rashi señala que la ocasión cuando el Eterno llama a Moisés para dar instrucciones nuevas tras la muerte de los hijos de Aarón, Rashi considera que fue el mismo día, así que fue en el mes de Aviv, un poco antes de la celebración del Pesaj, fue anunciado el mensaje acerca de Yom Kippur. Eso también conecta la celebración del Pesaj con Yom Kippurim. Ok, ¿por qué nos están diciendo que se conecta la celebración del Pesaj con la celebración de Yom Kippur? Se conecta directamente porque son las dos solemnidades en las cuales el Eterno demanda directamente que se tenga que sacrificar cordero, o donde se requiere el derramamiento de sangre. Nótese que Shavuot, vámonos por Pesach, primero se requiere el derramamiento de sangre, luego vienen los Hamatzot, los panes sin levadura, no se requiere el derramamiento de sangre, sino la abstinencia de la levadura. Luego viene el día de Yom Bikurim, que es el día de las primicias, tampoco se requiere, se presentaban los frutos. Luego miramos la festividad siguiente, que es el Shavuot, que es el día del Pentecostés, no se requiere tampoco, se presentaban los frutos al Eterno. Posteriormente en el otoño se presentaba la fiesta de Yom Teruah, que es el día del sonar de las trompetas. Era un día de regocijo, un día de celebración. Y enseguida de Yom Teruah, a los 10 días después de Yom Teruah, lo que se quiera es Yom Kippurim o Yom Kippur, el día de la expiación. Y era un día especial en el cual sí se requería el derramamiento de sangre. Por eso vemos aquí la conexión entre el Pesaj y entre el Kippur, entre el pasar por encima, que es lo que significa Pesaj, y entre el día en el cual se tenía que hacer expiación, el único día anual en el cual el Kohen HaGadol, que es lo que se le conoce como el gran sumo sacerdote, ingresaba por única vez en el lugar Kadoshim, en el lugar santísimo. Entonces, vemos cómo conecta el Eterno estas dos celebraciones con el asunto del derramamiento de la sangre. También vamos a hablar más adelante qué es la sangre y lo que implica y los preceptos que nos hablan acerca de la sangre. Dijo Yahweh a Moshe: di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el lugar santo detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Aarón, como gran sacerdote o como gran sumo sacerdote, tenía acceso al lugar santísimo, pero solo una vez al año. Moisés, sin embargo, podía entrar en el lugar santísimo en cualquier momento. Es decir, la Torah nos dice claramente que Moisés podía contemplar la imagen misma de Hashem. ¿Quién es la imagen misma de Hashem? ¿O quién es la imagen visible del Eterno? Yeshua. Es decir, que Moisés directamente podía hablar, interactuar directamente, el trueno, directamente con la presencia del Eterno. Pero sin embargo, Aarón solamente podía ingresar al lugar santísimo una vez al año. Y era exactamente en lo que nos va a hablar este capítulo, en el día del Yom Kippur. El trono, el propiciatorio, bueno, un momento.
Sin embargo, cuando el Mesías vino, él fue expuesto públicamente como un lugar de expiación, un propiciatorio, como está escrito en Romanos 3, 25, 26. Cuando se acercaba Aarón al lugar santísimo, tenía que acercarse al propiciatorio. Estudiamos en las parashá correspondientes, creo que fue de Yitro, la parashá Yitro o la siguiente parashá de Yitro, cuando nosotros hablamos acerca de las piezas fundamentales del lugar santísimo y hablamos del propiciatorio, que es como una tapa que va por encima del arca de la alianza. Ahí tenía que presentarse Aarón y ahí descendía la gloria divina. Entonces, el propiciatorio puede representar varios aspectos que vamos a ver más adelante y nos representa el trono de la misericordia. ¿Por qué? Porque la palabra propiciatorio proviene del hebreo kapará o kaparot, que es cubrir o tapar por encima. ¿Por qué? Porque el propiciatorio tapaba o cubría el arca del pacto del Eterno. ¿Qué es lo que hace Yeshua exactamente? Él hace un trabajo sacerdotal de caparot. Él hace un trabajo sacerdotal, caparot, como ya lo dije, es de expiación y de cubrir por completo nuestras vidas. La sangre del Mesías lo que logra hacer sobre nosotros es cubrirnos con su poder, cubrirnos con el valor perfecto de su sangre y acercarnos al Padre. Él es la perfecta expiación por nosotros. Dice la Escritura, a quien Elohim exhibió públicamente como la propiciación, como el caparot, como la cobertura, para que me comprendan, como la cobertura por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Elohim pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, ¿sí? A fin de que sea justo y sea Él el que justifica al que es de la fe de Yeshua. Aquí vamos una vez más en este pasaje de Romanos, capítulo 3, versículo 25-26, que Yeshua hace un trabajo sacerdotal como el de Aarón, pero aún con todo ello superior al de Aarón, que es el trabajo de hacer propiciación. ¿Por qué estoy diciendo que el trabajo de Yeshua es superior al de Aarón? Porque Aarón tenía que presentarse con sangre ajena, tenía que colocarla y mostrarla, hacer propiciatorio como una señal de ofrecimiento al Eterno. Yeshua hace un trabajo superior al de Aarón porque no solamente se presenta como sumo sacerdote, sino que se presenta con su propia sangre, no con sangre ajena, dice la Escritura. Entonces el propiciatorio es un lugar donde Yahweh se manifiesta de una manera extraordinaria, genial, maravillosa, porque el propiciatorio existe en 3 niveles. El primero es en el tabernáculo, el templo terrenal, una figura simbólica de quien era Yeshua. El propiciatorio también tiene un nivel en el templo, que es el cuerpo del Mesías. Es decir, la sangre del Mesías nos cubre a nosotros por completo, su sangre nos cubre en el sentido de que su sacrificio es eficaz para todo aquel que confía en su nombre y obedece la palabra. Y en tercer aspecto, el propiciatorio, acá en la tierra, solamente fue una figura del propiciatorio celestial. Recuerden que todo lo que Moisés ordenó hacer en cuanto a la edificación del Mizcán, del tabernáculo, era exactamente una réplica de las cosas celestiales. El Eterno le dijo a Moisés, asegúrate de hacer todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en la cumbre del monte. Quiere decir que Moisés vio en revelación el templo divino, el templo que está en los cielos, y entonces el propiciatorio que estaba en el Mizcán era una figura, una representación del propiciatorio real que está en los cielos. Dice el 16.3, Aarón podrá entrar en el lugar santo con esto, con un novillo para ofrenda por el pecado y un carnero para ofrenda de ascensión. En la parashá Shemini y en la siguiente parashá después de Shemini hablamos acerca de las ofrendas, las diferentes tipologías de ofrendas. Dijimos que la palabra ofrenda se pronunciaba en el hebreo korban, y que realmente lo que korban significa es acercarse. O sea que una ofrenda lo que tenía como propósito era acercar al oferente a la presencia del Eterno. Era una manera de conectar a las personas, al pueblo de Israel, con el Eterno. Aarón solo puede entrar en el lugar santísimo por medio de la muerte de animales sustitutos que están conectadas con la muerte del Mesías. Esto nos enseña que la muerte de Yeshua es la base sobre la que el hombre puede acercarse a Yahweh. Es decir, así como Aarón necesitaba la sangre de los animales para poder acercar al pueblo a la presencia del Eterno, y el oferente necesitaba llevar un ovillo, un carnero, asimismo nosotros podemos presentarnos a la presencia del Padre por medio de la sangre de Yeshua, porque está escrito que su sacrificio es altamente perfecto y que su sacrificio logra cubrir multitud de todos nuestros pecados. Bien, vamos a comentar el siguiente pasaje. Dice, y tomará de la congregación de los hijos de Israel
2 machos cabríos para ofrenda por el pecado y un carnero para ofrenda de ascensión. Aquí acuérdense que miramos cerca del Corban Hatá, del Corban Shalom, de paz, y de los diferentes tipos de ofrendas que estábamos estudiando en las porciones anteriores. Cuando el sumo sacerdote, en este caso Aarón, impone las manos sobre el carnero, pronunciaba una bendición que decía Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Ba'et. Esto es, bendito seas por siempre el nombre de su reino glorioso. Declaraba esta oración a una manera de reconocer que el Eterno es el que provee todas las cosas, que todo lo que se estaba llevando a cabo en ese momento solemne, estamos hablando de Yom Kippur, en el día de la expiación, todo lo que se estaba llevando ahí, los elementos empleados, no eran más que el resultado de la creación del Eterno, y que se le estaba ofreciendo al Eterno, pues nada que tenemos nosotros, sino lo que Él mismo provee. ¿Por qué? Porque Él provee la vida, de Él germina la existencia. Él fue el que decretó la palabra cuando dijo que la tierra produjera toda clase de animales vivientes, mamíferos, reptiles, todo. Entonces lo que se iba a ofrecer en ese momento, en el Yom Kippur, era exactamente lo que el Eterno había provisto, parte de su creación. 16:8, y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte para Elohim y otra suerte para Azazel. Entonces tomaban 2 cabríos, 2 machos cabríos, pero se echaban suertes para ver cuál ya se bajó la luz, por Yahweh, y otra para Azazel. Después de hacer la confesión sobre el novillo, no lo degolló enseguida, sino primero echó suerte entre los 2 machos cabríos que constituían una parte central en el servicio del día. Para este sorteo se usaban 2 inscripciones que estaban en una. Tengo mucho miedo que se vaya el servicio eléctrico, la verdad. Esto no está bien y está fallando bastante. Pero vamos a avanzar. Entonces se echaban suertes, se colocaban en una urna 2 tablillas, y una decía para Elohim, la inscripción divina, y otra decía Azazel. Entonces la que saliera para el Eterno, la que saliera para el Eterno, pues era el macho cabrío que se iba a presentar para él, y el otro pues iba a ser para Azazel. Ahora vamos a ver qué es Azazel. Espero alcanzar a grabar esto porque se está complicando mucho la situación aquí. Según el Talmud, Azazel es un compuesto de Asa y Azael. Eran 2 ángeles que antes del diluvio pidieron permiso. Esta es una interpretación talmúdica, no es la verdad absoluta. Eran 2 ángeles que antes del diluvio pidieron permiso para vivir entre los hombres con apariencia humana, para mostrar que no pecarían como los demás hombres. Pero sin embargo la tradición dice que cuando tuvieron el permiso para hacer esto, pecaron más que los otros hombres anteriores del diluvio. Esa es una interpretación que para mí no es correcta, pero se las comparto para que ustedes vean la opinión talmúdica. Rashi comenta sobre este punto que el macho cabrío llamado Azazel para implicar que lograba expiar pecados, entre ellos hechos inmorales como los de Asa y Azael. Sin embargo, en su comentario de Vayikra, Rashi dice que Azazel designa una montaña severa y dura un precipicio muy elevado. En Guralche, que comenta a Rashi, está escrito que Azazel es un vocablo compuesto por las palabras Az, que significa áspero, severo y fuerte y duro. Esa es la interpretación más correcta, que en resumen Azazel puede significar un lugar agreste e inhóspito. ¿Qué quiere decir esto? Un lugar lejano como el desierto. O sea que Azazel está representando no una persona, o como por ahí escuché una vez una interpretación cristiana que Azazel representaba a Hasatán, no representa al adversario. Azazel está representando que se da enviado un macho cabrío al desierto a manera simbólica que el Eterno envía al olvido el pecado del pueblo de Israel. Entonces saldrá al altar que está delante de Yahweh y hará expiación por él, y tomará de la sangre del novillo y de la sangre del macho cabrío y la pondrá en los cuernos del altar por todos lados. Se refiere al altar de oro en el lugar santo, como está escrito en Éxodo 39:10. Dice así: no ofreceréis incienso extraño en este altar, ni ofrenda de ascensión, ni ofrenda de cereal, tampoco derramaréis libación sobre él. Aarón hará expiación sobre los cuernos del altar una vez al año, hará expiación sobre él con la sangre de la ofrenda de expiación por el pecado, una vez al año por todas vuestras generaciones. Santísimo es Yahweh. Lo que les comentaba es algo que ustedes ya conocen, de que solamente se presentaba una vez al año en el lugar santísimo. En el versículo 21 y 22 nos dice: después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él
todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones, todos sus pecados, y poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto. Ven que Sacel es prácticamente el desierto, por medio de un hombre preparado para esto. El macho cabrío llevará sobre sí todas sus iniquidades a una tierra solitaria y soltará el macho cabrío en el desierto. Entonces la interpretación correcta de Sacel se fue la luz. Lo siento mucho, me hubiera gustado continuar. Voy a esperar lo que es medio minuto para poder regresar con ustedes. Me falló el servicio eléctrico y bueno, la verdad era mi deseo terminar. Yo les comenté que era mi anhelo terminar el estudio. Me voy a acercar un poco para acá la cámara, a ver si puedo terminar aquí. No creo que me vean. No, porque bueno, voy a suspender la grabación y más adelante me pongo en contacto con ustedes. Que tengan un bendecido Shabbat Shalom y adelante, que el gozo del Eterno siga. Les amo en el amor de Yeshua. Chao.